Como creyentes, hemos sido llamados a disfrutar de una nueva vida. ¿Cuántos lo creen? Privilegio que demanda ciertas responsabilidades. Responsabilidades y cambios que se llevan a cabo en el proceso de crecimiento espiritual que tenemos cada uno. Estamos siendo transformados para que entendamos que tenemos una convicción definida y una nueva posición. Ya lo dice allá Efesios, que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esa es la posición que nosotros comenzamos a entender en el momento en que aceptamos la vida de Cristo en nosotros. Pero cuando un privilegio no cumple las responsabilidades, termina convirtiéndose en un insolente vicio. Y corremos el peligro de dejarnos llevar por la corriente del mundo. Para comenzar a actuar otra vez como lo hacíamos antes de llegar al cristianismo. El mensaje de hoy nos invita a practicar lo nuevo, lo espiritual, lo venidero. Y ese tema lo he titulado esta mañana: estamos siendo transformados. Y el tema nos lleva a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a tomar desde el versículo 17 hasta el 32. Quiero que mis hermanos, si quieren ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso era un puerto donde había mucha afluencia de toda clase de gente, y por eso los creyentes muchas veces se dejaban convencer, contaminar de costumbres que venían de fuera. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos siendo transformados, Señor. Pueden tomar su lugar. Esta mañana, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique, Señor, en cada corazón con esta palabra que nos has dado, Señor, y que nos permitas, Padre, como dije al principio, Señor, entender más y comprender más. ¿Cuál es tu propósito, Señor, en nuestra vida? ¿Cuál es el plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor? Y que sabemos de antemano que nos llevará a una meta segura, a un punto seguro, Señor, en la eternidad, en tu presencia, Padre. Esta porción la podemos tomar en dos partes para entenderla mejor. Una está entre los versículos 17 al 19 y nos habla de cómo actúa el hombre natural. ¿Cómo actúa el hombre natural? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros somos considerados un pueblo gentil, pero tenemos una diferencia, y es que hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. El mundo anda, camina, se mueve y vive pensando únicamente en lo material, en lo físico, en posiciones, en estratos, en conocimiento. Es aquí cuando entendemos que la grandeza del propósito de Dios en el hombre se aprecia más cuando es alcanzado por el Evangelio. No andar como los otros gentiles en la vanidad de la mente se refiere a vivir en una esfera de vanidad, de vaciedad, vivir en lo vano, en lo temporal, en lo emocional. Y todos sabemos que una emoción no dura mucho. Una emoción es efímera, es un instante en la vida, pero lo que nos ofrece Cristo es eterno. En Eclesiastés, si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, de los 12 capítulos de que trata este libro, en 11 de esos 12 capítulos habla de vanidad. En Apocalipsis 3:17 dice la palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mundo cree tener todo en sus manos, basado en lo físico, en lo material. La palabra del Señor dice que estemos satisfechos o contentos con tener sustento y abrigo, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque Él sabe de qué tenemos necesidad, y que si pedimos con fe, Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. ¿Por qué hablamos de vanidad? Porque en el Antiguo Testamento, si miramos a Isaías 41:29, primero 41:24, hermano, discúlpeme, Isaías 41:24.
Dice, he aquí que vosotros sois nada, refiriéndose a los ídolos, y vuestras obras vanidad, abominación. Es el que os escogió. Y el 29 dice, aquí que todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el Antiguo Testamento, donde debería estar la palabra vanidad, siempre aparece la palabra idolatría o ídolo. Porque los ídolos son falsos, los ídolos son vanos, los ídolos son vacíos, los ídolos no tienen fuerza, no tienen vida. Y el mundo corre tras de los ídolos. El mundo apoya su esperanza en un ídolo. Escuchamos cada momento en los medios, fulano de tal es mi ídolo, adoro tal cosa, cuando el único digno de adoración es Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Habla de que la creación fue sujetada a vanidad y es el efecto del pecado del hombre cuando cayó en la avaricia de ser igual, de querer ser igual a Dios. Siempre que el hombre ha querido igualarse o ser como Dios, Dios ha traído juicio. Aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por qué? Porque el efecto del pecado allá en Génesis repercutió totalmente, no solo en la humanidad, sino también en la creación de Dios. Y dice más adelante que la misma creación clama y gime por el momento en que la iglesia de Dios sea arrebatada, porque va a estar la presencia de Dios acá otra vez y va a renovar todas las cosas. Vanidad también tiene que ver con el egocentrismo y con la prepotencia. ¿Qué es una persona egocéntrica? Es una persona que cree que todo gira a su alrededor. Una persona egocéntrica es aquella que cree que es superior a su prójimo. ¿Y qué nos manda el Señor? Que no miremos a nuestro hermano con desprecio, sino que lo veamos como superior a nosotros. ¿Y qué es una persona prepotente? Es una persona que menosprecia el valor de su hermano. Es una persona que menosprecia los logros, los triunfos de su prójimo. Nos habla también la palabra de un entendimiento entenebrecido. Si volvemos a Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La misma palabra nos lo explica. Es una mente que está en tinieblas, cerrada a la verdad, enceguecida por lo material, que no fluye, que no entiende y que no tiene voluntad. Un entendimiento entenebrecido es una mente llena de tinieblas, llena de lo esotérico, que es lo que se mueve hoy en el mundo, llena de ritos, de agüeros, de pensamientos, como el pensamiento de los que no creen en Dios.
y que estas personas se han dejado convencer del enemigo para creer que lo que han hecho mal en su vida no tiene remedio y por lo tanto siguen haciendo el mal y más, porque creen que no hay un redentor, creen que no hay un perdón, creen que no hay un Dios que los puede perdonar como nos perdonó a nosotros, que los puede restaurar como nos está restaurando a nosotros, que nos puede dar una promesa de salvación y de vida eterna. Una persona con una mente entenebrecida simplemente cree que el morir es el fin de todo y que no hay nada más para esa persona. La palabra dice que nos perdonó y nos salvó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo a través de su resurrección. Es no tener esperanza en una vida en la eternidad, de no saber de las promesas ni de la herencia que hay para todo aquel que cree. Y su corazón se va endureciendo día a día. ¿Y qué dice la palabra? La palabra habla de los corazones endurecidos, y un corazón endurecido no cree. Un corazón endurecido no entiende, no comprende, no quiere aceptar, sino que se basa única y exclusivamente en su parecer, en su razonamiento, en su suficiencia. Es no tener esperanza en una vida en la eternidad. Es no saber de las promesas ni de la herencia que hay para todo aquel que cree. Y como dije antes, su corazón se va endureciendo. Es un proceso hacia atrás. Nuestro proceso es hacia adelante. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta del supremo llamamiento, donde me está guardada una corona de vida, y más aún, donde puedo llegar a conocer realmente a aquel que me salvó. Dice: le veremos tal como Él es. Y es algo que nos debe motivar, primero que todo, a afirmarnos en la verdad que hemos recibido, y segundo, motivarnos a seguir adelante. Como decía el pastor ahorita con el canto, no volver atrás. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. De esta situación nos habla también Efesios en el capítulo 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin Dios. Sí, teníamos muchos dioses, pero eran ídolos que no hacían nada, que no tenían vida. Estábamos sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos y a las promesas. Quiero decirles aquí, mis hermanos, un paréntesis pequeño, habla de pactos. Quiero decirles que la bendición que Dios le dio a Abraham, allá en el comienzo, fue una bendición personal para él, fue una bendición familiar para su familia y fue una bendición universal, porque dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y nosotros estamos ahí dentro de ese grupo. Estar excluidos de la vida de Dios también nos dice la palabra hoy. La vida de Dios es el caminar en amor, es el sentir compasión por los perdidos. Y una mente reprobada, una mente entenebrecida, una mente incrédula, no tiene compasión. Vemos todos los días cómo nos dan noticias de gente que mata, que secuestra, que tortura,
que se ensaña muchas veces en niños inocentes, ellos no tienen a Dios en su corazón. Están excluidos de la vida de Dios. Es la sensibilidad ante las cosas, es no tener sensibilidad ante las cosas espirituales. Estar excluidos de la vida de Dios es no haber nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Como decía aquel maestro de Israel, le preguntaba al Señor: ¿tendré que volver a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y hoy yo les digo, mis hermanos, nacer de nuevo es el acto divino por el cual se le implanta la vida de Dios a una persona mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Es el acto divino mediante el cual se le implanta la vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? Repetimos, es la vida eterna, es tener compasión, es comenzar a fluir en amor, es comenzar a entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es comenzar a entender que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Estar excluidos de la vida de Dios es estar excluidos de la repartición de los dones del Espíritu. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no tiene los dones. Y Dios repartió a través del Espíritu Santo dones a los hombres. Hizo un llamamiento, estableció unos ministerios, dice la palabra, y dio dones a los hombres. Y más adelante dice: cada uno, de acuerdo a la medida de fe, ejerza el don que le ha sido dado. Es el no crecimiento espiritual en sabiduría, en ciencia y en abundancia de vida. ¿Qué dijo Jesús? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y esa vida abundante es conocerle a Él cada día más y más. Jeremías 9:24 dice que se gloríe el que ha de gloriarse en entenderlo y conocerlo, que Él es Jehová y que no hay otro fuera de Él. Y ese es un verso en la Biblia que nos llama a buscar, a escudriñar, a conocerlo, a buscarlo más. La palabra de Dios también en esta porción que leímos hace referencia a la ignorancia. Y cuando esta es de manera voluntaria, equivale a una negativa de la verdad de Dios. Y lo que trae es juicio. Segunda de Pedro 3:5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y esta ignorancia hace que la persona comience a tener una conciencia vacía en cuanto al conocimiento de Dios. Y si un corazón se endurece, se agrava más la diferencia hacia Dios, la indiferencia hacia Dios, como dice el verso 19 aquí en Efesios 4. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si podemos mirar más adelante en su devocional, la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 15, a partir de ahí comenzamos a entender cómo es el hombre, cómo era el hombre y cómo se está reflejando esa posición de ese hombre en los días actuales. ¿Qué es lascivia? Lascivia es una pasión desordenada. ¿Y qué es lo que vemos en la calle hoy día? Parejas disparejas,
Vemos una niña con otra niña cogida de la mano, de pronto dándose besos. Vemos relaciones de hombres con hombres, y eso lo habla Romanos. Y fue escrita hace más de 2000 años. Pero es lo que está pasando hoy. Dice, por la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿cómo debemos actuar según Dios? Quiero que recordemos otra vez qué dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Posesión adquirida por Dios. Somos posesión adquirida por Dios. No es nuestra posesión, es la posesión de Dios. Posesión adquirida por Dios. Dice, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por fe, por gracia. Entonces, al leer este versículo y comprenderlo, y comprender lo que Dios me está diciendo, habré entendido que en Jesús no hay engaño y que la palabra de Dios es veraz. Como lo dice Romanos 3:4, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios quiere que dejemos la mentira, porque la mentira es del diablo. Pues Jesús dice que el diablo es padre de mentira y miente desde el principio. Siempre llegó con medias verdades, y una media verdad es una mentira completa. En cuanto a airarnos, lo hacemos seguido porque aún estamos en el mundo y aún estamos en este cuerpo carnal. El Señor Jesucristo allá en Juan 17 dice, orando al Padre, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos con tu verdad. Pero no debo dejarle el albedrío a la carne, sino que sea el Espíritu Santo el que guíe mi forma de proceder. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Perdone. Es difícil tomar la iniciativa a perdonar, pero es necesario perdonar, porque Mateo 7:14, no tengo claridad en este momento de la cita, pero dice, si vosotros no perdonáis, Dios tampoco los va a perdonar. Y creo que es la premisa en nuestra vida, en nuestra nueva vida. Después de dar el fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas 5:19, faltaría uno que se llama perdón. Porque si no perdonamos, nuestra oración no va a fluir. Si no perdonamos, nuestra petición no va a llegar a la presencia del Señor. En cuanto a airarnos, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no deje pasar el día. Que puedas ir a tu cama a descansar en paz.
En mí se está generando un cambio radical de carácter, de actitud y de pensamiento. Ya no tenemos el mismo carácter que teníamos antes. De pronto gritábamos, de pronto peleábamos, vociferábamos, maltratábamos verbalmente a las personas. De actitud, porque la misma gente en el mundo comienza a señalarnos, a decirnos: a usted algo le está pasando, a dónde está yendo, qué le están enseñando, porque nuestra actitud cambia. Y nuestro pensamiento también cambia. Nuestra manera de pensar cambia o está cambiando. Y debo comenzar a ejercer mi nueva forma de vida. Ocurre lo mismo cuando una persona en una empresa es promovida a otro departamento, a otro cargo. Su manera de hablar cambia, su manera de caminar aún cambia, su manera de pensar cambia, porque le están exigiendo otras responsabilidades que merecen un cambio de vida. Y Cristo, cuando nos llamó a una vida de excelencia. Y se pone Él como modelo para que le sigamos. Dice: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Concientizarme de que ya no vivo yo, sino Cristo habita en mi corazón, en la persona del Espíritu Santo. Comenzar a ser sensible a esa voz interior. Comenzar a ser sensible a la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que el que robaba no robe más, es para que entienda que lo que no es mío tiene dueño. Y que por lo tanto yo no puedo hacerle daño a mi prójimo tomando algo que no es mío. La palabra es clara: el que robaba no robe más. Ojalá lo escucharan por allá en cierta parte. Amén. Mi manera de hablar no la podré cambiar. Es difícil, pero esto lo hará el Espíritu Santo. Solo Él podrá hacer. Y de mí depende el buscar su ayuda. La maledicencia nos acompaña mucho tiempo, porque es algo que traíamos muy arraigado en nuestra vida. Hoy en día escuchamos, por cada 5 palabras que habla un joven o una jovencita, por cada 5 palabras, una es buena, 4 nos molestan. Y de hecho, al referirme yo de una manera a mi hermano, a mi amigo, estoy denigrando de él al tratarlo en forma de fea. La maledicencia en nosotros es muy difícil de erradicar porque era algo cultural. Es algo que tiene que ver con la cultura nuestra. Pero Dios, que todo lo puede, si nosotros le dejamos ese espacio, esa área al Espíritu Santo, Él se va a encargar de quitar de nosotros la maledicencia. Y maledicencia no es solamente decir palabras soeces, es también referirnos a otra persona, haciendo notar sus defectos, como pasó en estos días con un hombre que se refirió a un funcionario de la alcaldía y tuvo que pedir disculpas públicamente. En los versos 31 y 32
Habla de conductas que quizás mantenemos. En Efesios 4, 31 y 32, quiero que lo miremos. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, otra vez, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Habla de conductas que quizás mantenemos, pero la palabra de Dios en Hebreos 12:1 habla de despojarnos de todo peso y de pecado. Y esto es quitar de nosotros tradiciones, agüeros, ritos, creencias, entre ellas la idolatría, que aún rondan por nuestra vida. Y de pecado habla de dejar de una vez por todas nuestra guía y dirección al Espíritu Santo de Dios, y así llegaremos a nuestra meta de una manera segura. Hay casas donde aún encontramos todavía la matica de sábila con la herradura, y a veces la herradura se les cae encima y no se dan cuenta. Ritos, agüeros, dice el Señor en el Antiguo Testamento: no seáis agoreros. Quiere decir, no crea en agüeros. Nosotros ya no estamos para una vida ritual, estamos para una vida de fe, con la certeza de que el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, nos dejó una promesa de salvación y de vida eterna, y que ya no tenemos que buscar absolutamente nada, en ninguna parte, sino solamente en la persona de Cristo, centrar nuestra esperanza en la persona de Cristo. Dice: Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Cuando vivimos involucrados en un rol que hace que nuestra vida presente se manifieste en dos facetas continuas, como son nuestra convicción y nuestra posición, y estas no están firmes en nuestro carácter, estaremos expuestos a fallar. Necesitamos siempre, en todo momento, a cada instante, la fortaleza, la presencia, la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es comenzar a vivir una relación muy personalizada con el Espíritu Santo de Dios. Que toda nuestra actividad esté sujeta a su voluntad. Que todo lo que emprendemos esté sujeto a su beneplácito. Señor, ¿te gustaría que yo haga esto? Señor, ¿qué debo hacer hoy? Señor, este día quiero ponerlo en tu presencia para que seas tú el que guíe mi mente, mi corazón, mi vida, para que al terminar el día tu nombre sea glorificado porque todo ha salido bien. Por eso la recomendación de Pablo: tenemos que entender que tú y yo hemos nacido de nuevo y que vivimos la vida de Dios, y que no es otra cosa que la vida eterna que se nos ha prometido, y que no existirá absolutamente nada que pueda compensar este grande privilegio que hemos recibido solo por gracia. Como dije antes, no por obras, no por lo que nosotros hagamos o hayamos hecho, sino porque a Dios le plació. Dice: nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba creando el mundo? Creo que no estábamos ni en los planes de nadie, pero Él nos escogió. Dice la palabra: nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. Y para que nosotros lleguemos a esa posición, santos y sin mancha, por eso tuvo que salvarnos. Porque lo leímos ahora hace un rato. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No valíamos un peso. Ahora bien, si ocurre algo parecido a lo que tratamos en los versos 31 y 32, la palabra dice, quítese de vosotros. Y ese quítese está imperativo. Quítese de vosotros todo peso y pecado. ¿Qué hace que en nosotros haya un peso? Algo que nos agobia, la falta de perdón. Cuando una persona no perdona, siente un peso encima. Y cuando la persona llega a ese punto de perdonar y de ponerse en paz con su prójimo, en paz con el Creador, es como si nos quitaran un peso de encima, lo decimos muchas veces. Y de pecado, el pecado nos agobia. El Salmo 34 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y se convirtió mi vida en sequedades de verano. Una persona que no perdona, una persona que no confiesa su pecado a Dios, se consume a sí misma. Su caminar cambia, su manera de pensar cambia, pero para atrás, no para adelante. Convencernos que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde el enemigo estará tratando por todos los medios de menguar nuestra fe y de ser tropiezo para nuestro camino al cielo. Hoy el decir de una persona que decir soy ateo es como una moda. Y la gente que lo escucha queda, es ateo. Y lo mira como con admiración, ¿no? Pero no se dan cuenta. Volvemos a repetir lo que dice allá Apocalipsis 3:17. Eres un pobre, menesteroso, porque está negando una verdad. Una persona que es atea muchas veces lo hace por moda, no porque esté convencida realmente de que Dios no existe, sino porque se ha convertido como en una especie de estilo de vida, ser ateo. De manera que adelante, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios. Con esos tres argumentos el enemigo tentó a Eva, tentó a David, tentó a Acán allá en Josué 7:14 y tentó a Jesús. Los anteriores cayeron. Jesús dijo, he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque la tentación que propuso Satanás no lo afectó a él y nos dejó ejemplo para que también nosotros podamos vencer al mundo y sus placeres. Lo que ofrece el mundo es efímero, es pasajero, es temporal, pero lo que nos espera es eterno, es bueno, es agradable y es perfecto, como es todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén.
Nos ponemos de pie, mis hermanos, un momento y oramos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tu palabra es verdad. Nos has hecho entender, Señor, que nuestro camino está adelante, Señor. Que tú pusiste un norte en nuestra vida, Padre. Y que nos anima, Señor, para que sigamos firmes en esa decisión que un día tomamos, Señor. Y gozar, Señor, de la posición que nos has dado al entender cada uno de nosotros que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y que tenemos una promesa y que tenemos una esperanza y que tenemos un Dios grande en los cielos que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestra vida, que nos llamó por su gloria y excelencia y que es necesario, ahora que los tiempos tocan a su final, nos mantengamos asidos de tu mano, Señor, fortalecidos en fe, convencidos, Señor, de tu verdad, animados para animar a otros que conozcan la verdad que tú nos diste un día, Padre. Que es necesario que cumplamos la gran comisión, Señor, y mostrarnos al mundo como alguien que está siendo transformado, como alguien que está siendo llevado a lugares altos, como alguien que espera con mucha esperanza una promesa que ha de cumplirse no dentro de mucho, porque tu venida está muy cerca, Padre. Esta mañana, Señor, proclamamos tu gloria. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en que nos has permitido estar en tu presencia para recibir de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre que es Santo Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.